Para empezar, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a empezar con versículo 14. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a leer un par de versículos y luego me gustaría explicar un asunto, un tema que hemos tocado en el seminario este lunes, sobre los apóstoles. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y hablar una vez más sobre el discernimiento en cómo, acerca de unos temas para cerrar esta serie, acerca del discernimiento. Vamos a empezar en el versículo 14, la Biblia dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad, de ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Y el versículo clave para nosotros es el versículo 20, que dice: no menospreciéis las profecías. Al leer este versículo, a lo mejor unos van a pensar que la Biblia está hablando de profecías. Tienes que escudriñar bien la palabra de Dios, porque aquí no está hablando de profecías. Aquí está hablando de predicación de la palabra de Dios, las enseñanzas en tu iglesia local. Aquí Pablo está hablando específicamente a una iglesia local. Está cerrando este libro, esta carta, con unas cosas para animar la iglesia, con estas cosas: orar sin cesar, dar gracias en todo, no apaguéis el Espíritu Santo. Y luego, curiosamente, dice: y no menospreciéis las profecías. Aquí es un versículo bien curioso, porque dice al creyente que debe amar y apreciar las enseñanzas de su iglesia. Lo que quiero decir es, tenemos que tomar cuidado y usar mucho discernimiento cuando escuchamos cosas fuera de la iglesia, porque hoy en día hay muchas fuentes, hay muchas redes sociales, hay podcasts, hay videos, hay YouTube, estamos bombardeados por todos lados de cosas, y tú tienes que usar el discernimiento para entender de qué fuente viene este pastor, de qué denominación viene este pastor. Porque si tú estás en tu iglesia escuchando la enseñanza de la iglesia y luego estás escuchando algo online y no cuadra, hay confusión. Y hay hermanos que no tiene sentido, que vienen a la iglesia pero no están de acuerdo con lo que estamos nosotros predicando y enseñando aquí en la iglesia, porque corren a sus casas para coger y escuchar su pastor favorito en YouTube, y luego siguen con esta filosofía y esas ideas, y eso no tiene nada de sentido. ¿Qué sentido tiene tener un pastor si no vas a escuchar el pastor de la iglesia, o tener los diáconos que están aquí enseñando, predicando, compartiendo la palabra, y tus hermanos en la fe, la membresía? La Biblia habla mucho de que deberíamos escuchar los unos y los otros, a animar, exhortar. Hemos visto en la semana pasada, exhortar, bíblicamente hablando, es compartir algo de la palabra de Dios, no es buena suerte, adelante, todo va a salir bien. Esas cosas vacías que no tienen base, no tienen sostén. Esas son cosas, palabras vacías. Pero cuando tú compartes una promesa de la palabra de Dios, eso es exhortar a tu hermano con una promesa que puedes depositar en el banco. Pablo dice aquí: no menospreciéis las profecías, o
mejor decir, las enseñanzas o predicaciones de tu iglesia. Eso es una lucha porque cuando la predicación va en contra de tu voluntad, no te vas a gustar lo que estás escuchando. Y la tentación es salir y buscar otra iglesia que solo predica autoestima, cosas bonitas, cosas suaves, porque tú no quieres escuchar de la predicación o la enseñanza de tu propia iglesia. Pero vamos a ver, eso es lo que quiero decir hoy. Pablo no está hablando como cualquier pastor, diciendo, oye, debes escuchar las enseñanzas de tu iglesia. Eso es lo que hemos tocado el lunes en el seminario. Pablo era un apóstol. Los apóstoles hablaron con autoridad. Ellos hablaron con una autoridad por encima de los pastores de las iglesias. Ellos tenían una posición especial en la iglesia primitiva. Jesús sí mismo ha escogido los 12 apóstoles que han visto a Jesús resucitado y han nombrado personalmente a los 12 y por lo tanto ellos tenían ¿cómo se llama? Acreditación especial, ¿vale? Entonces Pablo aquí no está diciendo quizás, a lo mejor, eso no es una serie de recomendaciones, eso no es una serie de sería mejor si tú podrías, a lo mejor, quizás. Pablo está hablando con autoridad. Esta autoridad hoy en día no existe. Uno que dice yo soy apóstol, porque tú no has visto a Jesús resucitado y tú mucho menos fue nombrado personalmente por Jesús. El ejemplo que hemos usado es que yo soy de Estados Unidos. Bueno, nací en Alemania, pero es complicado. Pero vamos a decir, yo soy de Estados Unidos. Yo puedo enseñar inglés, yo puedo hacer una charla de la historia de Estados Unidos, de la cultura, de la comida, lo que sea. Pero en España, o mejor decir en Madrid, hay una persona que tiene la autoridad para hablar con el gobierno de España oficialmente. Es el embajador. Él lleva un poder, una autoridad designado de los Estados Unidos. Entonces, él no está aquí como cualquier americano. Él habla por los Estados Unidos. Y tenemos los Colombia, Venezuela, todos tienen su embajador, una persona que habla con una autoridad mucho más alto. Yo no puedo hablar con el gobierno de España y decir, oye, yo represento los Estados Unidos y así es. No tengo esta autoridad, pero el embajador sí lo tiene. Los apóstoles hablaron por Dios. Ellos tenían una autoridad especial. Vamos a ver en Efesios capítulo 2 el punto que no he tocado el lunes. Y lo bueno de tener varios de que estaban en la clase de lunes, aquí otra vez, puedo tocar este punto y no dejar flotando en el aire. Efesios capítulo 2, porque cuando leemos estas cosas en la Biblia, otra vez, no es una serie de recomendaciones. Pablo está hablando con mucha ética, Pablo es muy polite, decir, te exhorto, pero es mucho más que una exhortación. Es hablando Pablo con la autoridad que Dios le ha dado para escribir a esta iglesia. Entonces Pablo está hablando por Dios en esta carta. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, mira lo que dice el versículo 19. Es el argumento más poderoso acerca del tema que hoy en día no hay apóstoles, profecías. No hay apóstoles hoy en día, ¿vale? Unos que quieren decir que son apóstoles, pero vamos a ver algo curioso aquí, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles, aquí dice,
formaron parte del fundamento de la iglesia, ¿vale? Porque dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles y Jesús formando el fundamento de la doctrina de la iglesia, ¿vale? Por lo tanto, tú cuando construyes una casa solo pones el fundamento una vez. No puedes poner en el tercer piso otro fundamento, no es fundamento. El fundamento es lo primero. Y luego todo está construido sobre el fundamento. Así no tiene nada de sentido que hoy en día, otra vez, 2000 años después, de repente hay otro fundamento. Hay otros apóstoles que tienen otro mensaje, cosas nuevas de Dios. No cuadra con las Escrituras. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Otro punto. Tenemos que escudriñar, tenemos que usar el discernimiento, porque hay una mujer que tiene muchos seguidores en Estados Unidos. No sé si ha venido aquí a España, espero que no, pero se llama Beth Moore. Ella es una mujer que predica, enseña, y ella está en favor de los homosexuales, ella está en favor de mujeres pastoras y todo aquello. Y su argumento es que yo soy de Jesús, no soy de Pablo. Ella ha sembrado recientemente este argumento y está como explotando en Estados Unidos porque la gente puede decir, qué buena idea, yo puedo decir yo soy equipo Jesús, no soy equipo a Pablo, porque Pablo es muy rude, muy fuerte, contra mujeres, contra gente. Yo no voy con Pablo, yo voy con Jesús. Jesús es el hippie, Jesús es el suave y todo ya bien, bonito. Pero aquí dice este versículo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en el fundamento hay una pieza que es la pieza principal, ¿vale? Sabemos esto porque una iglesia en Estados Unidos quería construir otra iglesia y el gobierno dijeron que no, tenían que reformar el edificio que tenían. Entonces, hay un abogado cristiano y él vino, empezaron a estudiar la ley y quitaron cada piedra del edificio excepto una piedra grande que es la piedra principal angular del edificio. Quitaron todo el fundamento, todas las paredes hasta una piedra y así empezaron de nuevo, pero no quitaron la pieza principal. Entonces los que entienden más de construcción pueden entender esta parte. Imagínate la base de tu casa, hay un parte que es la piedra principal, ¿vale? Entonces Jesús es la piedra principal y el resto de la base es la doctrina de los apóstoles. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Entonces no es posible decir yo soy equipo de Jesús, yo no voy con Pablo. Es el mismo equipo, es el mismo fundamento, la misma casa, la misma doctrina, la misma enseñanza. Y sí, Jesús predicó sobre la familia y que un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Jesús mismo predicó y enseñó esto. Hechos capítulo 2 y vamos a empezar en versículo 36. Dice, sepa pues certizamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír ¿qué dice la palabra aquí? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don
del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mira el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este año, nuestra iglesia, hemos trabajado mucho en este tema, de tener cuidado a quien entra en la membresía de la iglesia, porque el hermano Isaac estaba enseñando los distintivos bautistas, o mejor decir, bíblicos, que la membresía consiste de gente que son salvos. Y tenemos que usar el discernimiento para ver que este hermano que dice es salvo, que lleva un testimonio. Por eso esperamos un tiempo para ver que este hermano muestra el fruto de su salvación. ¿Y qué es el fruto, la prueba más fuerte? Pues así dice en hebreo, o en griego, perdón, y en inglés dice, recibieron con gozo la palabra. Entonces la palabra en griego tiene este significado, con gozo recibieron la palabra. Cuando hay un hermano, hay una persona que siempre resiste, rechaza la palabra, que siempre va en contra, siempre es contracorriente, algo está mal, porque bíblicamente sabemos que es el ministerio del Espíritu Santo que hace la regeneración en el corazón del hombre, que causa un cambio en esta persona, y ellos reciben la palabra como una esponja. Quiero aprender, enséñame, tengo sed, tengo hambre para la palabra de Dios, y eso es la prueba más fiel, es cuando uno tiene sed o uno recibe con gozo la palabra de Dios, en vez de decir, esto no me gusta, esto no voy con esto, yo voy con Jesús pero no con Pablo. Esas tonterías es una bandera roja, es ¿cómo se llama? Una advertencia que dice, perdón, porque si uno que rechaza y sigue como que no quiere recibir la palabra, hay algo que está mal. No estoy diciendo que no son salvos, pero aquí dice mira lo que dice en el versículo 37, el cambio en su corazón. Escuchando, en vez de ponerse enfadado, en vez de decir, no, ¿qué dices? No es así. Pero el Espíritu Santo, ¡boom!, como una flecha, entró en sus corazones, y el Espíritu Santo es quien hace esta obra preciosa de la regeneración. Cuando uno tiene este cambio. Por eso estamos aquí hoy para orar. Porque yo no puedo causar la regeneración. Yo puedo presentar los argumentos más bonitos, más cerrados, más perfectos, pero yo no puedo causar una persona ser salvo. Yo no puedo hacer un cambio en el corazón de alguien en calle mayor. Yo puedo presentar argumentos de Jesús, la resurrección, las pruebas, pero me dicen con el folleto, vete. Pero Dios puede, el Espíritu Santo es tan poderoso, Él puede hacer este cambio. Mira, el oír esto es una palabra que nunca he escuchado fuera de este versículo. Tribulados, tristes, impactados de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Wow. Estamos aquí para orar, que vemos en Iglesia Bautista Más Vida más de esto. Que vienen aquí la gente y con la palabra de Dios es impactante. Y dicen, ¿qué hacemos? Yo quiero crecer en mi vida cristiana. Quieren someterse a la palabra de Dios. Esto es, wow, eso es lo máximo. Lo máximo es esta actitud, es este corazón de los hermanos cuando están dispuestos a crecer y aprender y decir, quiero conocer la palabra de Dios.
Y bueno, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los, ¿quién? Apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento, tenemos que entender que ellos hablaron con autoridad. Ahora, por ejemplo, Mateo fue apóstol, ¿vale? Marcos no, pero Marcos fue el secretario de Pedro. Todo lo que lees en el Evangelio de Marcos es el testigo, es el testamento personal, ocular de Pedro. Y Pedro fue uno de los discípulos más íntimos, en el círculo más íntimo de Jesús. Entonces, cada evento de Marcos es el testigo ocular personal de Pedro, quien fue un apóstol. Marcos. Sí. Y luego Lucas fue un médico que cuidadosamente escribió, incluyendo detalles que no encuentras en otros evangelios, bajo la supervisión de los apóstoles. Juan sí, todo aquello bajo la supervisión. Cuando tú leas el Nuevo Testamento, ellos hablaron, obviamente, con la inspiración del Espíritu Santo, pero también hablaron por Dios, con una autoridad especial que hoy en día no existe. La Iglesia Católica ha cogido esta enseñanza y dicen que, en Efesios dice que la Iglesia es la columna de la verdad, y ellos cogieron esta parte de enseñanza y dicen, nosotros somos la verdad, nosotros decidimos qué es la verdad, y la Iglesia es que determina la verdad, pero la Biblia dice no, es la doctrina de los apóstoles. La Iglesia Católica fue fundada en los 400, 300, por ahí. Después, 3, 4 generaciones después de Cristo, tenemos aquí la doctrina de los apóstoles y que el cristiano tiene que perseverar, continuar en su doctrina. Y mire cómo hoy en día hemos escandalizado tanto la palabra doctrina. Es que doctrina es ofensiva. Es que doctrina es para dividir la iglesia. Pues ya estoy al punto de decir, gloria a Dios que hay divisiones acerca de la doctrina, porque lo que necesitamos es claridad. No voy a estar aquí como en hielo fino siempre, bueno, a lo mejor, quizás, porque Jesús no habló así, Pablo no habló así, yo soy tipo Pablo. Pero la idea es, lo que los hermanos necesitan, lo que nosotros necesitamos es claridad. ¿Qué dice realmente la Biblia? Las iglesias megas, como en Estados Unidos, no quieren decir esas cosas. Solo predican amor y cosas muy suaves. Y adentro de la iglesia hay mucha confusión. Creemos en lenguas, creemos en dones, creemos que hay apóstoles. No sé, cada uno con sus cada unos, cada quien con su cada cual. Quedamos con equipo Jesús y ya está. No hay claridad y eso no es justo para los hermanos porque hay confusión adentro de la iglesia. Y aquí tenemos la doctrina de los apóstoles. Y mire el versículo 43, que es el tercer requisito para ser un apóstol. Tú no solamente ver a Jesús resucitado, no solamente estar nombrado personalmente por Jesús, pero número 3 es hacer un milagro que sirve como señal o sello para mostrar a la gente que eso es verdad de Dios. Mira lo que dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces aquí es demasiado claro. Todo el libro de Hechos, milagro tras milagro tras milagro, Dios mostrando a la gente, estos hombres son en verdad apóstoles, porque tienen el poder de Dios para hacer estos milagros, para la gloria de Dios, número 1, y número 2, para mostrar a la gente, ellos son en verdad apóstoles. Pero hoy en día no existe apóstoles, porque ya tenemos el fundamento establecido. Tú no pones el fundamento en el quinto planta. Es el fundamento. Y la iglesia está construida
sobre el fundamento que ya tenemos. La idea para nosotros es continuar en la doctrina de los apóstoles. Señor, gracias por este tiempo. Bendice